Dios requiere que las esposas cristianas entiendan su papel, su responsabilidad para que el matrimonio cristiano funcione. Recuerden que no existe matrimonio cristiano si Cristo no está en ese hogar, si Cristo no es glorificado en esa familia, si Cristo no es el principal personaje de ese matrimonio. El matrimonio solo es cristiano si las bases de nuestra forma de matrimonio dependen de los fundamentos bíblicos. Entonces, lo que estamos haciendo es establecer fundamentos bíblicos, en este caso, para el papel o la responsabilidad de una esposa cristiana. Para ello, queridas hermanas, necesito decir algo que probablemente usted ya lo sepa. Sin embargo, necesito colocar el dedo, vamos a decir, en la llaga de algunas hermanas que tal vez les esté costando. Yo quiero decirle lo siguiente: Dios requiere, repito, Dios requiere que la esposa sea sumisa a su esposo. ¿Quieres entender tu papel, tu responsabilidad en tu hogar? ¿Quieres tener la paz de Dios en tu hogar, en medio de tu familia? ¿Quieres tener la bendición de Jehová en tu casa? Pues entonces las esposas y las solteras que están pensando en casarse, y las solteras que piensan en un hogar maravilloso, aquellas que piensan encontrarse con el príncipe azul, pues tienen que entender, comprender que Dios requiere que la esposa sea sumisa a su esposo. Yo quiero que las hermanas todas alcen su voz y digan conmigo: Dios requiere. A ver, esposa, así como gritan en la casa, ¿no? Más fuerte. Dios requiere que yo sea sumisa a mi esposo. ¿Les gustó? Sí, ¿no? Bien. Hermanos, se requiere entonces enseñar este principio importante de autoridad. Y esto, hermanos, garantiza el funcionamiento de un hogar, de una familia. Garantiza la funcionabilidad. Y Dios lo estableció así desde la creación. No está por demás decir que hoy en día, hermanos, ese asunto, ¿no es cierto?, de la liberación femenina, en el cual las mujeres se rebelan, ¿no es cierto?, y no quieren ser más sumisas, y quieren ser simplemente iguales en todo, en todo. Yo soy género femenino, mi esposo es género masculino, y los géneros son iguales. No son iguales. No son iguales. Dios ordena al género masculino respetar, amar, cuidar, proteger. Y vimos la semana pasada, es su deber del varón. Y la mujer, hermanos, el género femenino, necesita entender que tiene sus responsabilidades. No es inferior. El que se somete no es inferior. El menor delante de Dios no es inferior. No lo es. Sino que son responsabilidades. Son responsabilidades. Cada quien tiene su rol. Y no se olviden que en el matrimonio los dos tienen que llegar a ser una sola carne. Ese es el designio de Dios. Ese es el mandato de Dios.
Por último, ni siquiera deberíamos pedirle razón a Dios. Si Él dijo que es así, pues deberíamos los creyentes simplemente aceptar. Pero lamentablemente no es así. Tendemos a buscar razones de por qué es que Dios quiere que las mujeres sean sumisas a su esposo. Este principio tiene que ser enseñado no solamente en la iglesia, sino en la casa, a nuestros hijos, a nuestras hijas. De no ser así, hermanos, lo que va a gobernar en una casa, escuchen muy bien, lo que va a gobernar en una familia no es Dios, no es Dios, no es el Espíritu Santo, sino será la cultura, la carne o la anarquía. O sea, si no hacemos funcionar el matrimonio como Dios lo ordena, pues el matrimonio se volverá simplemente un matrimonio cultural. La gente se casa por cultura y punto. O simplemente resultará un matrimonio carnal, de pura carnalidad. O lo que es peor, hermanos, terminará siendo una anarquía el matrimonio, en donde el más fuerte va a gobernar. El más fuerte va a gobernar. Si la mujer es más fuerte, gobernará. Si el hombre es más fuerte, gobernará. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios requiere es que para que el matrimonio, el hogar pueda funcionar, pues el papel de la esposa comienza por la sumisión. Dios no deja la elección de la cabeza de la familia a la casualidad de los diferentes temperamentos ni a la capacidad individual. No es el más fuerte de carácter, ni el más inteligente, ni el más espiritual el que tomará la autoridad. No es así. Dios no nos deja para elegir. No es por nombramiento. Yo te nombro cabeza. No, no, no. Hermanos, Dios hace simplemente que el hombre sea la cabeza. El hombre es la cabeza. Este plan de Dios para la familia, es decir, la sumisión a la autoridad responsable, es importante para todo. Es importante para todo, inclusive para la sociedad. Dios nos manda, por ejemplo, a nosotros a someternos a las autoridades civiles. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? ¿No? En 1 de Pedro capítulo 2, verso 13 al 19, Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, Dios nos manda a nosotros todos que nos sometamos a las autoridades civiles. O sea, nosotros debemos vivir sumisos a nuestras autoridades. Ahí aparece la sumisión. Ahora, recuerden algo más. En la iglesia, los presbíteros, ancianos, obispos, pastores, no son escogidos por los creyentes para ser cabeza de la iglesia, para ser la autoridad en la iglesia. ¿Quién escoge a los pastores? Es Dios. Es Dios que dice que los pastores serán puestos por Dios. Los pastores tienen que ser puestos por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 20, versículo 18, en Juan capítulo 15, verso 16, y muchos otros versículos más nos habla de esa jerarquía. Dios siempre establece jerarquía. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, establece la jerarquía de autoridad. Les leo. El hombre sirve como cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre, y Dios el Padre es cabeza de Cristo, su Hijo. Miren ustedes la jerarquía.
La mujer se somete al esposo, el esposo se somete a Cristo y Cristo el Hijo se somete al Padre. O sea, hay una jerarquía de sumisión. En la Biblia está establecida la jerarquía de sumisión. Este plan, hermanos, este plan de Dios para las esposas depende de la aceptación de la palabra. Es decir, si una mujer no acepta la palabra, pues entonces simplemente no aceptará este plan de Dios. Este plan de Dios no es para todas las mujeres. O sea, un hombre no puede exigir ni obligar sumisión si la mujer no está sujeta primero a Dios, no está sujeta a la palabra de Dios. Las mujeres que no son creyentes tienen problemas con esto. Es más, nunca fueron enseñados para eso. Es la mujer creyente, es la mujer que lee la Biblia, mis hermanos, que entiende lo que es la sujeción, entiende este plan de Dios. Si no es así, hermanos, simplemente no va a funcionar, no va a resultar. La mujer no va a aceptar. No, hermanos, esa carga será insoportable y será inclusive desagradable para muchas mujeres. Hoy en día vivimos en una sociedad en que la mujer maneja su propio dinero, maneja su propio carro, ¿no es cierto? Maneja su propia billetera, sus propias tarjetas, su propio número de cuenta. Hoy en día, hermanos, hay una autodependencia tal que es complicado, sinceramente complicado. Y para muchas mujeres esto va a resultar una carga, va a resultar insoportable, desagradable, eso de estarse sujetando. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacer frente a todo esto? Frente a todo esto necesitamos, hermanos, entender. Estoy dispuesto, en este caso las mujeres, ¿están dispuestas para obedecer la palabra de Dios o no están dispuestas para obedecer la palabra de Dios? Fuimos creados, dice, en Cristo para buenas obras. Los cristianos hemos sido creados para hacer buenas obras, pero solo podemos realizarla al obedecer los principios de la palabra. Si no obedecemos los principios de la palabra, no podremos hacer ninguna buena obra. Por esto la mujer debe someterse, dice la Biblia, a su marido en el Señor. Es en el Señor, no por razones visibles que pueda encontrar en él. Este hombre tiene dinero, es digno que yo me someta. No, así es fácil, ¿no es cierto? Así es fácil. No es porque tiene dinero, no es porque tiene trabajo, no es porque tiene un apellido americano, no es porque sea un extranjero. No, la sumisión tiene que ser porque él también se somete a Cristo. La mujer debe someterse porque primero se ha sometido a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanas, aquí estamos frente a la palabra de Dios. El obstáculo más grande de la obediencia es la falta de fe en la palabra. O sea, cuando nosotros no creemos en lo que la Biblia dice, cuando a nosotros no nos parece lo que la Biblia dice, será un obstáculo muy grande para obedecer. Desde el Edén hasta este tiempo, mis hermanos, el diablo ha sido experto en sembrar confusión. Ha encontrado un campo fértil en la mente femenina para rechazar la palabra de Dios, tildándolo de injusta, ilógica, machista y todo lo demás. El diablo ha encontrado un campo fértil, ¿no es cierto?, para que las mujeres se rebelen a las sagradas Escrituras. Entonces, obedecemos no porque entendemos, hermanos,
¿Por qué debemos acatar una orden? Sino porque creemos. No es porque entendemos razones o porque nos dan razones. Simplemente, si Dios dice en su palabra que es así, entonces es así como debe de funcionar. Una vez el Señor Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. A Dios le agradó que el matrimonio funcione así. No necesitamos más razón que esta. Así le agrada al Señor. Así quiere el Señor. La esposa no debe necesitar una explicación lógica del porqué del principio de la sumisión. La Biblia lo enseña tan claramente que no puede existir la duda de que sea su voluntad y lo mejor para nuestra vida y para nuestro matrimonio. Muy bien, hasta aquí. Ahora, las esposas se preguntarán, y las esposas cristianas se preguntarán, y tal vez algunas ya se estén preguntando: pastor, ¿la sumisión es incondicional? Usted no tiene idea del esposo que yo tengo. Puede estar diciendo alguna. A mi esposo yo le cambié de nombre y su nombre es Labán. ¿Ustedes recuerdan quién fue Labán? Era un hombre necio, dice, ¿no? Pastor, ¿es incondicional la sumisión? O sea, ¿debo de someterme? Y aquí quiero hacer un alto y quiero que las esposas escuchen con atención, porque no solo esto es para ustedes, sino para sus hijas. Y cuando sean viejitas, para sus nietas. Entonces, mucha atención. ¿Tengo que obedecer a todo lo que el marido dice? ¿Hay algún límite? Pastor, ¿qué pasa? Mi esposo no es cristiano. Pastor, mi esposo es cristiano, pero es carnal. ¿Qué hago con eso? Pastor, mi esposo es cumplidor, pero me pega, me golpea, me maltrata. ¿Debo someterme? ¿Usted ya conoció a alguna mujer que dice: es mi marido, pues que me pegue? ¿Usted escuchó eso de que más me pega y más te quiero? Parece cuento, ¿no? Parece chiste. Pero hay lugares en nuestra serranía en donde la mujer quiere que el marido le pegue, porque siente el amor de su marido, dice. Parece una broma. A mí personalmente, una hermana que ya falleció me contaba y me decía: pastor, yo he vivido en donde a las mujeres les gusta que le peguen. De verdad, me dijo, es cierto. Le dije: hermana, yo siempre he creído que eso es una exageración. No, pastor, me dijo, no es. Cuando mi esposo ya no me pegaba, dice ella, yo me sentía toda pesada, toda cargada, toda fastidiada. Le respondía mal, le provocaba, hacía de todo para que me pegue. Y el esposo me decía: estás buscando que te dé tu chiquita, ¿no? Pégame, pégame, pégame. Yo le decía: pégame, le retaba. Hasta que me hacía pegar, me dice. De verdad.
Hemos escuchado esta historia sentados en una mesa como 5 personas, junto a mi esposa, con la boca abierta. Y entonces venía el bendito golpe, dice ella. Mi marido me pegaba, primero la cachetada, dice, y después el empujón. Y yo seguía enfrentándolo a él para que me diera la patada, pastor. Y en el suelo la bendita patada. Listo, él se iba molesto, ya no quiero ni comer. Molesto se iba. Y yo me levantaba, miren lo que me dijo: agilita, listo para hacer todas mis cosas. Y cuando regresaba, yo le esperaba contenta. Y mi esposo me decía: oye, es raro, pero tú eres enferma, ¿no? ¿Necesitas que te peguen para que estés así? Yo le decía: olvídate ya. Y yo por dentro decía: hasta la próxima. Jesús bendito. Hermana, le digo: es cierto, eso es cierto, pastor. Eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Bueno, si hay mujeres que les gusta eso, pues hermanos, eso realmente merece que un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Hay que trabajar en esa mentalidad masoquista. Eso es masoquismo puro. Pero hay mujeres que no. Hay mujeres que no quieren saber que el marido le esté ni gritando. No necesitas gritarme, dice la mujer. Y yo entiendo, mejor si no me gritas. Si me gritas, me bloqueo. Hermanas, ¿cómo es la sumisión? No olviden que estamos hablando del papel de una esposa cristiana que se somete a su esposo cristiano. Pero necesito hacer un alto para explicar lo siguiente. Sucede que hay muchísimas hermanas que están en la iglesia y su esposo no está en la iglesia. Y la Biblia dice que las mujeres cristianas pueden ganar a su esposo por su conducta. ¿Y cómo es su conducta? Casta y respetuosa. Cuando el marido ve que la mujer realmente ha cambiado, su carácter, su forma de ser ha cambiado y ahora se ha vuelto en una mujer cristiana respetuosa, el marido comienza a pensar diferente de su esposa. Hasta se pueden volver a enamorar de ti, hermana. El marido dice: wow, ¿qué pasó con mi esposa? Primero duda, ¿no? Pero después se convence. Y la Biblia dice que la mujer puede ganar a su marido no cristiano, o al revés, el hombre puede ganar a su mujer no cristiana con su conducta. Definitivamente, la vida de cualquiera cambia si lo entrega al Señor Jesucristo. Si entregas tu vida al Señor, pues tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que ser otra. Y definitivamente la vida cambia cuando Cristo entra en nuestra vida. Aleluya. Entonces, eso significa que tiene que haber un cambio importantísimo en nuestra vida con respecto a nuestra pareja. Pero no te vas a someter cuando esa pareja viene pues borracho, embriagado a la casa y te quiere someter. Ya no te vas a someter. Tampoco te vas a someter cuando ese marido pues te quiere pegar. No te vas a someter. Vas a tener que quejarte, vas a tener que hacer un alto. No te vas a someter de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no se trata de someterse de cualquier forma. La sumisión es por causa de la bendita palabra de Dios. La mujer se somete a un hombre cristiano
Cuando una mujer gana a su esposo no cristiano, no le está ganando por la sumisión, le está ganando en realidad por su conducta casta y respetuosa. Porque el marido del mundo te va a decir, ¿no es cierto? Bueno, mi amor, yo tengo un compromiso, me tienes que acompañar. Entonces la esposa dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bueno, tengo que someterme, le acompañaré nomás. Ya, unas cuantas copitas será por esta vez. No. Tu esposo tiene que saber, mira, te recuerdo que yo soy cristiana, yo soy hija de Dios y hasta allí no te puedo acompañar. El marido no te puede pedir que mates, que robes, que te emborraches, que hurtes. El marido no te puede pedir hacer cosas en contra de la palabra. Y vamos a ver ahora las razones, hermanos. Las razones. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 5 versículo 29 lo que pasó? Miren, Pedro y Juan habían sido apresados y estaban siendo amenazados. Hechos 5:29. Dejen de predicar, porque si no le encarcelaremos y le azotaremos. ¿Qué decía la escritura? Que tenían que someterse a las autoridades, ¿no es cierto? Pero las autoridades no nos pueden pedir que nos sometamos en algo que va en contra de la palabra. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No, dicen ellos, nosotros no le obedeceremos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a la palabra antes que a tu esposo, antes que a tu esposa, porque hay una contraposición. Hay hermanos, hay una colisión contra la palabra. Entonces ahí dices tú, ¿a quién voy a obedecer? ¿A mi marido o a la palabra? ¿A las autoridades o a la palabra? Pedro y Juan dijeron, no le vamos a obedecer. ¿Y qué pasó, hermanos? En este caso, un mandamiento humano contradice un mandamiento divino. Los apóstoles tenían que obedecer a Dios y aceptar las consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fueron azotados y encarcelados. Si por causa de Cristo tu esposo te maltrata, si por causa de Cristo tu esposo se levanta contra ti, si por causa de Cristo tu esposo te dice que va a terminar ese matrimonio, pues entonces, hermana, tú vas a preferir obedecer a la palabra antes que a ese marido. En una ocasión le dijo un marido a su esposa, le dijo, bueno, ya se acabó, suficiente con esto, escoge Cristo o yo. La esposa le miró y le dijo, gusano, ¿cómo te comparas con Cristo? Por supuesto que Cristo. Por supuesto que Cristo. ¿Cómo te atreves siquiera a compararte? Vas a ver nomás lo que te va a hacer el Señor, ¿no? Por supuesto que sí. No podemos obedecer al hombre antes que a la palabra, al hombre antes, hermanos, que a las escrituras. Allí no hay sumisión. No existe sumisión allí. Entonces, hermanos, pero vamos a avanzar un poco más. Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron azotados. Cuando las autoridades demandaron que Jesucristo respondiera si era el Mesías o no, el Señor le contestó que sí, yo soy el Mesías. Yo soy, le dijo. Pero él no obedecía su mandamiento de no sanar en el día sábado, porque la voluntad de su padre era sanar a los enfermos, incluso el día sábado. Pero los hombres no querían que Jesús sanara a los enfermos el día sábado. Jesús dijo, yo soy el Mesías, pero no por eso voy a obedecerles a ustedes. Yo soy el Mesías, yo obedezco a mi Padre. Así es que a este enfermo, aún en el día de reposo, yo le voy a sanar. Porque ustedes en el día de reposo sacan a su asno cuando ha caído en un hoyo. En el día de reposo ustedes hacen cosas porque creen que es un buen gesto. ¿Y cómo no voy a sanar en el día de reposo
esposo, a esta persona que está atada, a esta persona que está oprimida. No, ustedes entienden mal las escrituras. No se trata de obedecer a los hombres antes que a Dios, y el Señor lo estableció así. Entonces la sumisión descansa sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios. Sí, hermanos, hay un límite en la sumisión a la autoridad. Hay un límite. Pero es cuestión de prioridad de los mandamientos de Dios sobre el de los hombres. Los mandamientos de Dios son mayores. La esposa no se va a someter a cosas que el esposo quiera, porque el mandamiento de Dios es superior. He escuchado por ahí que decían: no, hermana, sométete nomás, tú haz todo lo que te pida. Tú no estás pecando, tu esposo está pecando. No, hermano, ¿qué es eso? Eso está mal. Eso no es así. ¿Qué enseñanza es eso? La salvación es personal. Es personal. Entonces, ninguna esposa se va a someter a un esposo que la está sometiendo en contra de la palabra de Dios. Hermanos, no vamos a obedecer entonces ningún mandamiento humano por encima del mandamiento divino, por encima de la palabra de Dios. La salvación es personal. La salvación es personal. Ahora bien, hay esposas que no son creyentes y que dicen así: bueno, mi esposo es un mundano, es un carroñero, así es que ahora yo soy creyente, soy hija de Dios, a mí ni me toques. Y el esposo busca al pastor para pegarle. Quiero conversar con el pastor. ¿Y para qué? Quiero pegarle. ¿Por qué le quieres pegar al pastor? ¿Qué te enseña? Que no quiere ni que te toque. Ahí dice la Biblia algo interesante. Dice la Biblia que el esposo no creyente o la esposa no creyente es santificado en el acto íntimo entre esposos, porque no debe negarse, porque es su esposa, porque está casada, está casado. No hablo de convivientes, no hablo de los sirvinacuis, tú me sirves y yo te sirvo. No, hablo de los casados. Los casados no pueden negarse. Tu esposo no es creyente, tu esposo quiere tener intimidad contigo, pues puedes tener, porque es tu esposo. Pero pastor, es mundano, es carroñero y qué sé yo. No, es tu esposo. Ahora, si tú le has descubierto en una infidelidad y te queda clarísimo, esa es tu decisión. Eso es distinto, eso es diferente. Pero si no es así, entonces la Biblia dice que la esposa santa santifica al esposo. De lo contrario, los hijos nacerían inmundos, dice la Biblia. Eso es distinto, eso es diferente a que la esposa haga todo lo que el esposo quiera en contra de la palabra. En este caso específico, la palabra dice a la esposa que no hay problema, no hay prohibición en que pueda tener intimidad con su esposo, aunque no sea cristiano, porque ella lo es. Están casados y esa relación, hermanos, íntima es santificado por causa de la esposa que es creyente. En ese caso, la Biblia dice, hermanos, que sí, la Biblia apoya. Lo que nosotros los cristianos nos cuidamos es de aquello que la Biblia no dice. Y nadie, por más esposo que sea, te va a hacer lo que tú no quieras hacer, o peor aún, lo que la Biblia dice que no debes hacer, lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí está este asunto. Al mismo tiempo, no creo que Dios vaya a ordenar a una mujer hacer cosas que vaya en contra de su dignidad como mujer. Saben, hay muchísimas mujeres que lamentablemente viven maltratadas, y maltratadas de todas las formas y las maneras, psicológicamente, verbalmente, físicamente.
Maltrato total, maltrato terrible. Y una mujer, hermanos, no tiene por qué vivir sumisa ni sometida. Y lo que hemos estado hablando hace un instante, hermanos, eso de que a la mujer le gusta que le peguen, eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Muchas veces tú ves a un hombre que le está pegando a una mujer en la calle y tú te acercas y la defiendes y la mujer se viene en contra de ti. ¿Qué te metes? Esto es problema de pareja. Es mi esposo, que me pegue pues, ¿no es cierto? Uno no sabe si defenderle a la mujer en la calle, ¿no? Porque después se viene en contra de ti. Esa es una enfermedad. Que una mujer quiere que le esté pegando a su marido, maltratando a su marido, eso no es correcto, eso no está bien. Eso de ninguna manera está bien. Entonces, mis hermanos, una mujer no puede vivir sumisa tampoco a un hombre que la somete de diferentes formas y la maltrata, física, emocional, psicológicamente. No, no puede una mujer someterse a un hombre así, por más cristiano que sea. Pues déjenme decirle que hay muchísimos hombres que supuestamente creyentes, cristianos, pero lamentablemente no han podido todavía dejar esas costumbres del pasado. No han podido olvidar lo que su padre le hacía a su madre. Ha quedado grabado en su mente, en su corazón, el comportamiento de su padre. Y este hombre no ha podido olvidar y continúa aún maltratando a su esposa. De repente ya no lo hace físicamente, pero sí lo hace verbalmente. Pero sí la maltrata, sí la trata de una manera, hermanos, que la humilla, de una manera que le hace sentir inservible, de una manera que le hace sentir desamparada. En esas situaciones la mujer no está para quedarse allí, no está para someterse y vivir como si nada estuviera pasando. No, mis hermanos, una mujer se somete a un hombre cristiano, a un hijo de Dios. Y por más creyente que sea tu esposo, si no se está comportando, pues tú tienes derecho a quejarte, tú tienes derecho a reclamar, tú tienes derecho a pedir consejo, tú tienes derecho a hacer un alto. Tú no puedes vivir de esa manera, tienes que despertar, levantarte, porque delante de Dios tú tienes la misma dignidad que el esposo tiene como hombre. La mujer también tiene la misma dignidad como mujer, de ser feliz, de ser tratada, de ser amada, de ser respetada. Y ninguna mujer, porque la Biblia dice sumisión, va a vivir sometida a cosas que le duelen, que le entristecen, que le hacen llorar, hermanos, que le amargan la vida. Tampoco, mis hermanos, hay que aprender a vivir. Entonces, el matrimonio cristiano es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque mientras el esposo está ocupado en amar a su esposa, en respetar y en cuidar a su esposa, las esposas no tienen ningún problema en someterse a ese buen marido, a ese creyente, a ese hijo de Dios. Es posible que tenga errores, es posible que tenga equivocaciones, pero la mujer sabe perdonar, la mujer sabe pasar por alto como el marido muchas veces lo ha hecho. Y tenemos que aprender a vivir, hermanos, el hombre cumpliendo su función como hombre y la mujer cumpliendo su función como mujer. ¿Por qué? Porque solo entonces así es que somos un matrimonio cristiano. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios nos ha dado órdenes y nos ha dado llamamientos especiales. Hay un llamamiento especial para la esposa que requiere de su obediencia. Hay que recordar un hecho básico: marido y mujer delante de Dios, la Biblia dice, son una sola carne. Marido y mujer delante de Dios son una sola carne, es decir, una vida. No puede haber decisiones unilaterales, planes personales que no se coordinen con el compañero. No. Muchas veces hay, hermanos, errores, hay malas decisiones en matrimonios por causa de decisiones unilaterales. La esposa decide sin consultar absolutamente a su esposo. No le consulta nada. Y muchas veces se confabula hasta con los hijos.
Y le dicen: no le digan nada a su papá. No queremos que su papá se entere de esto. Eso hace daño. Eso no es respetar. Eso es irrespetar. Eso no es respetar, hermano. Cuando el esposo se dé cuenta de que la mujer está haciendo una cosa como esa, o lo arregla conversando con ella y dice: mira, tú no puedes tomar decisiones unilaterales. Tú no puedes consultar con tu almohada y no hablar conmigo. Tú no puedes llevar a cabo cosas. Tú no puedes hacer cosas, tomar decisiones importantes sin decirme nada, sin consultarme nada, sin informarme absolutamente nada. No, porque así no es como funciona. Entonces, o el hombre arregla eso, o el hombre también toma la decisión de hacer sus cosas. Entonces hay matrimonios que, hermano, cada quien hace su cosa. Cada quien maneja su dinero. Cada quien compra sus bienes. Y no es así como funciona un hogar. No es así como funciona un matrimonio. Tiene que haber coordinación. Tiene que haber información. Tiene que haber informe, hermanos. La Biblia finalmente dice a los matrimonios, a los hogares, que se sometan unos a otros. Hay situaciones en las cuales el esposo debe someterse también a la esposa. No puede salir por salir, no puede andar por andar. No puede simplemente decir: yo, ¿a dónde vas? No sé. No me preguntes, yo sabré dónde andar. Y cuando la esposa le dice una cosa como esa, a él se le viene el mundo abajo. ¿A dónde vas? Yo sabré en dónde andar. No, tú no puedes hablar así. Y parecemos a un cura que dice: hijito, no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. No funciona, no funciona, no es así. Es de ambos, es de ambos. Hay cosas que se coordinan, hay cosas que se habla, hay cosas que se informa. Es respeto, es amor. Eso es respeto, eso es amor. Entonces, las decisiones unilaterales dividen el matrimonio. Dividen, acaban con el amor en la pareja, acaban con un buen relacionamiento y dan un pésimo ejemplo a los hijos. Y los hijos finalmente serán la copia de sus padres mañana en su hogar, mañana en su matrimonio. Entonces, no es así como funciona. Ser una sola carne, hermanos, trae muchísimos beneficios. Muchísimos beneficios para ambos. Pero requiere que uno de los dos esté dispuesto a ceder sus derechos personales. A ceder sus derechos personales y someterse al otro. Dios manda que sea la esposa quien se someta y el esposo quien tome la autoridad responsable de la familia, la autoridad responsable de la casa, la autoridad responsable de los hijos. Pero tiene que haber, hermanos, sometimiento. Tiene que haber información, cruce de información, tiene que haber respeto mutuo, no decisiones unilaterales. Y por más cabeza que sea el hombre debe entender que su esposa es su ayuda idónea, es la compañera de toda su vida, es la mujer de su juventud, es la coheredera de la gracia de la vida. Hay mucho, de modo que ser una sola carne trae beneficios extraordinarios. El hombre hasta puede orar, y cuando el hombre incumple, la Biblia dice que no puede orar, tiene estorbos. Queremos tener una buena relación con Dios, necesitamos tener una buena relación con la esposa. Queremos que el hogar funcione, necesitamos funcionar de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, Dios nos motiva a obedecer con promesas de bendición y nos advierte de las consecuencias de la desobediencia. Si obedecemos, marido y mujer, esposo y esposa, obedecemos la palabra de Dios y la fórmula de Dios para el matrimonio, pues la obediencia trae bendiciones. ¿Cuántos sabían eso? Pero la desobediencia también trae consecuencias negativas. Los ejemplos bíblicos abundan en ambos sentidos. Observo hoy en día un gran número de matrimonios con problemas porque por alguna razón la mujer no se somete a su esposo. Y saben, las razones son muchas y seguramente no las puedo decir
de todo en este púlpito, pero son muchas las razones por las cuales la mujer no se quiere someter. Y la culpa no es solo del hombre ni solo de la mujer. No, mi mujer no se somete, la culpable es ella. No, lo más probable es que la mitad de la culpa de eso sea del esposo y la otra mitad de la esposa. Pero la culpa es mutua. Pero encuentro que hay mujeres que no se quieren someter. Encuentro, hermanos, en matrimonios realmente felices, que la esposa sí está sumisa a su esposo. Todos aquellos matrimonios en donde encuentro que son felices y que agradecen a Dios y que se aman y que se prodigan cuidado y que se prodigan amor, es donde la esposa es la que se somete, la que cede su derecho, y donde el esposo cuida a la esposa, ama a la esposa, protege a la esposa, es el brazo fuerte, es el proveedor, es la cabeza del hogar. Encuentro allí hogares felices, hogares bendecidos. Cuando la mujer decide obedecer a Dios, aunque el hombre no cumpla con su papel, hay bendición y hay beneficios tangibles para el matrimonio. Así es que ánimo a todas las esposas. Tienes en tus manos la clave del éxito para tu hogar. Principalmente es la obediencia a la palabra de Dios y la sumisión a ese esposo cristiano y la enseñanza a ese esposo cristiano. Es importantísimo, y hermanos, tener en cuenta la palabra del Señor. Entonces, sí es posible tener un hogar en donde se respira aire puro. No sé si usted ha escuchado cuando el hombre sale de la casa y dice: ¿a dónde vas? A respirar aire. Y la mujer le pregunta: ¿qué es que acaso acá no hay aire? Está contaminada, dice, ¿no? Entonces el hombre sale de la casa porque el aire de su casa está contaminada y respira un poco de aire y luego regresa porque ha tratado de correr, de calmarse, de saltar, y luego vuelve y dice: bueno, otra vez a la batalla. No necesita ser nuestra casa así. Nuestra casa tiene que ser un oasis en medio del desierto. Cuando tú estás en la calle, mi hermano, tienes que anhelar por volver a tu casa. Y cuando estás en casa, tú, mi hermana, tienes que crear un ambiente en el cual tus hijos y tu esposo puedan descansar. Tus hijos y tu esposo puedan sonreír, puedan cantar, puedan compartir, puedan glorificar a Dios juntos. Ese es un matrimonio cristiano. Ese es un hogar cristiano de dos que ahora son uno delante de Dios. Bendito sea el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Les invito a ponerse de pie y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Vamos a agradecer al Señor. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por este culto tarde familiar, en el cual, Señor, tu iglesia se reúne con su familia y estamos en tu casa con nuestra familia para glorificarte, para exaltarte. Bendice a las familias, Señor. Bendice a los hogares. Bendice a las esposas. Derrama de tu presencia. Derrama de tu palabra. Glorifícate en nuestro medio. Gracias por tu bendita y santa palabra. Habla todavía más fuerte, habla todavía más claro en cada corazón, en cada hogar, en cada matrimonio. Sea tu nombre glorificado en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Mientras seguimos así en espíritu de oración, yo quiero hacer una invitación.